Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a todos quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, un clic. Y en el programa siguiente, en el Averno, también nos sintonizan por si acaso, ¿no? Satán tiene que supervisar a la consuleza, pero bueno. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios telemáticos, automáticos, etcétera, de la tecnología hipermoderna. Para comenzar, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live, me jalo el video. Entre paréntesis, una pregunta para los que la quieran contestar. Ya está, antes era tricolor, ahora ya es bicolor nomás. Blanco y 1 de cada 8 pelos, algo de negro todavía, así que estoy empezando a pensar en bajármelo, porque ya tener color. Y hay unos cuantos pelos rojos que han sobrevivido. Bigote a 3 colores, ni que fuera bandera, pues, hermano. Así que acepto opiniones sobre si. O si lo. Ya, ok. Hoy, el Expreso no ha llegado, no sé por qué, pero como diría el líder, traerá a la prensa. ¡Oda! No cambia la fecha. Hoy es miércoles 17 de diciembre. Estamos esperando que nuestro invitado se conecte. Manuel Juan Seguro se murió de viejo. Entonces yo llamo al invitado para decirle, te vas a conectar, ya te conectaste, no te has conectado. Mientras tanto, yo tengo que hacer un tema que me olvidé hacerlo ayer, como diría, como el wow que estaba pero inspirado por las órdenes religiosas y hablaba de la investigación que hay en el Vaticano sobre la obra, como le llaman pues los de ese grupo, al Opus Dei, el problema de ellos si son o no son. Habemos algunos que pertenecemos al Opus Night, que es bien difícil, bien distinto. Además no está en latín, está en inglés, porque night es noche, en inglés, en latín no existe. Y me acordé que me había olvidado de algo terriblemente inexplicable que me haya olvidado, porque quiere decir que estoy empezando a hacer el papel de idiota, que me olvido de las cosas de un día para otro. Y no puede ser. Pasa que uno coge el papelito, se lo mete al bolsillo, llega aquí, se encuentra con el woke y ya... Y luego viene el programa y uno se olvida, pero ya voy a arreglar el desafuero. ¿Aló? ¿Aló? Ya te pasé el link, Dale. Perfecto, dale. Perfecto. 10 en punto se conecta nuestro invitado. Así que les voy a contar algo. Para ustedes no es novedad que yo, como decían en los tiempos, cuando yo era muy muchacho, así entre niño y adolescente, ¿ya? Que uno pues a veces se olvidaba. Ahí no existía todavía el Alzheimer, no es que le hablaban a uno de que viene el alemán, nada, te olvidaste, pendejo, era lo que decían. Bueno, a ver. Y a ustedes les consta que yo cuando tengo que darle a una institución pública o privada, y o a sus miembros, y o a sus directivos, dirigentes, gerentes generales, presidentes, ahora tenemos CEOs. ¿Sabe qué me da risa a mí? Que cositas que hay que verla con una lupa en el mapa, se cree Estados Unidos. Antes aquí, lo máximo que podía llegar una persona en una institución privada era ser gerente general. Para nuestra mentalidad, al menos con la que yo crecí, arriba del gerente general, eso era Dios, pues, ¿no? Obviamente, cuando era una compañía que aquí en ese tiempo casi no había ninguna que tuviera muchos accionistas y junta general y directorio, ya. Gerente general era ya, digamos, no Dios para no blasfemar para los creyentes, pero sí algo parecido al Papa. Entonces ahora tenemos CEO, Chief Executive Officer. Y luego para distinguir de que el CEO está pues, es como el de Chairman of the Board, que está en otra esfera, en otra nube, se inventaron el COO, que también lo hemos copiado aquí, Chief Operative Officer. O sea, el que realmente maneja la cosa, ¿no? Ya, ok. Pero cuando las cosas se hacen bien, es una obligación moral. No tiene nada que ver con la religión, la moral, por si acaso.
es una religión moral reconocerlo. Hoy es miércoles, el día lunes, 5:40 de la tarde, me llama mi hija mayor, que como ahora los chicos saben más que uno, porque ya nosotros somos casi piezas de museo. Yo le había dicho, oye, esa llanta ya la tienes que cambiar. Bueno, lo cierto es que no la cambió y estaba pegada al carril izquierdo en el sentido Guayaquil-San Borondón cuando se le fue la capa de rodaje, por suerte, de una llanta trasera. Para largo el cuento, la llanta de repuesto estaba en el garaje de mi casa, en el parqueo. Por suerte ahí cerquita en Manuel Galesio y Escobedo hay una vulcanizadora que si alguien se jode en el centro se la recomiendo. No son careros, hacen un excelente trabajo y son gente simpática. Entonces cogí, llevé era el Muñón, la cambiaron y me voy pues a San Borondón a esa hora tan poco transitada, pero bueno, llegué. Okay. El señor Josué Andrade, que es miembro de la Policía Municipal de San Borondón, espero no haberme equivocado con el nombre de la institución. El señor Josué Andrade estaba del otro lado cuando vio lo que pasó, se acercó, pusieron el triángulo y claro, no podía estar allí. Entonces el señor paró el tránsito para que ahí despacito, porque no tenía una llanta a rodamiento, entró a la entrada, cruzó los 4 carriles y entró al camino que lleva ya a la isla Mocolí. Bueno, ahí llegué con la llanta, el señor muy amable a cambiar la llanta, todo. O sea, funcionarios así, a ver, todos deberían ser así, pero como no estamos en el mundo ideal, sino en el mundo real, cuando aparece uno de estos caballeros, como los que me auxiliaron a mí cuando en el año, justo antes de la maldita pandemia, en febrero, justito antes de que nos encierren, un mesito antes de que nos encierren, caímos en los cráteres casi de volcán que habían en la llamada Playa Bruja, porque el prefecto de Santa Elena era un inútil de miércoles. Hoy es miércoles, perfecto, un inútil de miércoles. Era llena de cráteres. Y pasó un patrullero de la Comisión de Tránsito en el otro sentido, dieron la vuelta y auxiliaron y ayudaron y todo. Perfecto. Entonces, cuando la gente hace lo que tiene que hacer, que debería ser lo normal, pero como estamos en Ecuador, peor aún en Guayaquil, cuando alguien hace lo que tiene que hacer, es tan raro que uno no puede más que hacerlo saber. Yo públicamente, se lo agradecí personalmente, pero públicamente le agradezco al señor Josué Andrade por haber auxiliado a mi hija. Porque en última instancia me quedo varado yo a mí, qué carajo. Me muero de la risa, llamo una grúa. Más funcionarios como este tiene que tener. Señor alcalde de San Borondón, en un momento que no esté firmando decretos con el Consejo para convertir tierras agrícolas en urbanas, para que su gallada urbanice. Aquí tiene un funcionario de primera. No es un gerente general, no es el director de un departamento, es un simple policía municipal. ¿Ya? Que solo, sin que nadie le pida, sin que nadie le diga, dijo, no, pues si esta persona está varada ahí, se le ha salido la media llanta, tengo que ayudar. E hizo eso. Eso que en la civilización es normal, aquí no es normal. Y convierte por eso convierte el cumplimiento del deber en un hecho casi heroico. Porque hay todo el mundo, la mayoría lo que hace es mirar para otro lado, o se ponen a dirigir el tránsito en el otro sentido y tú jódete. Ahí verás cómo haces. Funcionarios como este, señor alcalde de San Borondón, ¿ya? Busque más. Lo van a ayudar. Ok. Me saqué la obligación de encima, porque esto era una obligación. Vea, cuando uno lo ayudan, A, tiene que agradecer. Y B, si es un funcionario público, tiene que difundirlo, porque normalmente en este y en muchos programas y en casi todos somos expertos en mandar a la casa de la gabardina a los funcionarios públicos. Pero cuando hacen bien las cosas, oye, ve, el Estado va a demandar a Progen, ahí te olvidas. No. Así como cuando no hacen las cosas que tienen que hacer,
o hacen barbaridades, como los robaburros, porque ese apodo va a morir con ellos, ¿no? Tendrán que mejorar cada año un 100% durante 100 años bisiestos para que la gente en Guayaquil no les diga robaburros. En muchos casos ya es injusto, pero en una conversación se hace al fino y dice, no, es que la policía me dice, ¿qué? Los robaburros. Todo el mundo entiende por eso. Entonces, cuando hacen las cosas bien, uno tiene que reconocer. Y cuando hacen las cosas mal, para eso están los viernes. Con la prenda de vestir que en Quito creen que es la gabardina que damos. Bueno, está bien. Somos dos mundos distintos, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Pero bueno, a ver. En el programa anterior, el distinguido Woke habló, yo casi me estrello, porque el Woke hablando del Opus Dei. Bueno, en Argentina parece ser que la organización en Argentina, no aquí en Ecuador, estoy hablando de Argentina, no sé quién los denunció, no sé cómo se supo, pero lo cierto es que en el Vaticano, en el Estado del Vaticano, no el gobierno de Javier Milei, ha iniciado una investigación por trata de personas. ¿Por qué? Por el uso como personal doméstico, obviamente no remunerado, que han utilizado durante décadas, desde que existen, con los miembros que no tienen ni pedigrí ni plata. ¿No? Eso está hallado en la Argentina, pero eso es una práctica común, es que eso lo hacen con los numerarios, creo. Porque ellos tienen una nomenclatura que me libre el Señor de saber qué es. Por si acaso, así como hay estupideces, hay que reconocer que el Opus Dei al menos ha tenido gente valiosa. En el Ecuador ha tenido gente de una calidad moral, de una calidad intelectual y moral también, superlativa. Monseñor Larrea Holguín, arzobispo de Guayaquil, una de las cumbres del pensamiento del derecho civil ecuatoriano, y ese no copiaba, por si acaso, producía, y Monseñor Antonio Arregui, que fue un gran arzobispo de Guayaquil. Así que las cosas como son. Pero nadie es perfecto. En todas partes, ¿cómo es? En todas partes se cuecen habas. Sí, y oiga, nadie es perfecto, que de los 12 apóstoles Judas lo vendió por 30 monedas. Pedro lo negó 3 veces. El otro dijo que no creería hasta no meter el dedo en la llaga, Santo Tomás. 3 de 12, el 25% tuvieron cada uno su suca, hada. El uno lo vendió, el otro lo negó 3 veces y el otro negó que pudiera haber resucitado, o sea, negó la esencia divina de esa persona que también era un ser humano. Es uno de los misterios de la Iglesia Católica. No se rompan la cabeza porque no hay respuestas. Le van a decir, es que esto es misterio. Y los misterios son temas de fe. Si tú crees es porque tienes fe, y si no tienes fe no tienes por qué creer. Claro, pero es que la fe es un don. Y no es un don universal, no todo el mundo tiene fe. Y la fe consiste básicamente en creer en cosas que no pueden ser demostradas. Pues si no, no tendría ninguna gracia. Imagínense que una religión diga que 2 más 2 son 4. ¿Y quién va a decir que no? Son 4. O que, bueno, Maduro, digamos que a Maduro no lo aceptan en ninguna religión. Maduro es capaz de pensar que el mundo no es, pues, achatado en los polos y más grande en el Ecuador, sino al revés, ¿no? Que es achatado en el Ecuador y grande en los polos, porque pues, ese pobre hombre en su puñetera vida ha entendido un mapamundi, ¿no? Eso es un detrito humano. Y es tan detrito humano, ahorita sí vamos a hablar de política internacional, que él, en su limitadísima inteligencia y más limitada cultura, porque parece que desde que pasó de manejar un colectivo a los puestos de poder que le fue dando Chávez, nunca se instruyó en el camino, ¿no? Entonces, él a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, le llama la sayona, S-A-Y-O-N-A. Diviértanse buscando en el diccionario el significado exacto de sayona. Es un insulto bien fuerte. El anciano, el viejito ese de González Urrutia, el ni sé cuál del bueno.
él y el consumidor de clorhidrato de Petro. Señor cónsul de Colombia, señor embajador de Colombia, si quieren protestar, protesten. Les doy el derecho a la réplica y les pasamos aquí unos videos de cuando el señor Petro, en estado de habla pendejada y media. Además, yo no le tengo ningún respeto a un individuo que defecaba en la cara de sus prisioneros, de sus secuestrados, porque él no hacía prisioneros, él secuestraba. Así que si se quieren ofender, váyanse a la casa del ritmo. Una cosa es el pueblo colombiano y otra cosa es esa cosa que fueron a elegir de presidente en mala hora. ¿Por qué? Porque por eso es que yo soy enemigo de las Cortes Constitucionales. El artículo 1 de la Constitución del Ecuador y de Colombia dice que la soberanía emana del pueblo. No. No. La soberanía emana del pueblo siempre y cuando a la Corte Constitucional no le parezca inconstitucional. ¿Y quién se creen que son? Y lo peor es que la de Colombia es que tiene fama. Bueno, cuando el presidente Uribe había cumplido su segundo mandato, la gente que había visto la obra de Uribe, que redujo brutalmente el poder, derrotó militarmente a la FARC, vamos a hablar claro, las derrotó militarmente, eran 20 y pico mil, y cuando terminó Uribe que quedaban 6.000, porque unos se habían muerto y otros se habían rendido. Entonces, hubo un movimiento popular, o sea, de la soberanía, el pueblo, de donde quien emana la soberanía, para plantear una reforma constitucional. Y lo que se quería preguntar era preguntarle al pueblo colombiano, no presentarle en la votación de la reforma, sino preguntarle si estaba de acuerdo o si estaría de acuerdo con la instalación de una nueva constituyente para reformar la Constitución y permitir la reelección. ¿Sabe qué dijo la Corte Constitucional de Colombia? Como es lo que natura non da, Salamanca non presta. Hay un poco de pendejos que tienen unas paredes enteras llenas de diplomas. Ahí es cuando uno dice, tan poca cosa eres que necesitas cuajar de diplomas las paredes para que la gente piense que eres algo. Bueno, la Corte Constitucional de Colombia llegó a la conclusión de que la alternabilidad en el poder es esencial a la democracia. Bueno, la Corte Constitucional de Colombia, por lo visto, cree que toda Europa es antidemocrática y totalitaria. Porque en Europa, donde quien gobierna no es el jefe de Estado, porque a los reyes no los elige nadie, ni a las reinas tampoco. La reina Isabel estuvo 60 y pico de años. Sí, le ganó a la reina Victoria, que tenía el récord mundial. ¿Alguien votó por ella para reina? No, ella es jefe de Estado. En los países que son democracias parlamentarias, el Reino Unido y la Gran Bretaña es una democracia con monarquía, el presidente sí lo eligen, pero el presidente ocupa el mismo papel ceremonial que la reina, perdón, el rey, en este momento su majestad el rey Carlos III, ya. Así ocupan los presidentes, excepto Francia, que tiene un sistema híbrido. Y allá, dame un minutito, y allá, mientras el partido en el poder, porque para que coman M los de la Corte Constitucional de Colombia, allá ni siquiera es que eligen a la persona, no. Allá cuando hay las elecciones cada 4 años o cuando el partido del poder dice estoy fuerte, convoco de nuevo para extender los 4 años, se vota por el partido, por los candidatos de en cada circunscripción, que es 1 a 1. Y cuando el partido que gana, que tiene mayoría propia o por alianza, elige primer ministro, ¿a quién? Al jefe del partido, al que en ese momento funge como jefe del partido. Entonces, según la Corte Constitucional de Colombia, pues hombre, Ave María Purísima, pues sin pecado concebida, hombre, alá, pues si no quiere un fuertecito, un aguardentico, no. Estos imbéciles saben más que todos los constitucionalistas europeos. ¿Cuántos años estuvo el canciller Kohl de Alemania reelecto? Y la señora Merkel y señora Adenauer, y en el lado socialdemócrata, famoso que se me fue el nombre, ya me voy a acordar. A ver, ¿cuántos años? La señora Thatcher, ¿cuántos años? Harold Wilson, el primer ministro laborista, ¿cuántos años? Tony Blair, laborista, ¿cuántos años? ¿Se alteró la democracia allí? No. Y no me vengan con que ahí no son presidentes, que el presidente no manda. No, claro que no manda. Manda el primer ministro, que se elige de manera indirecta y que no ha puesto en riesgo la democracia. La democracia británica
no tiene un golpe de Estado desde que Cromwell derrocó y le cortó la cabeza al rey Carlos I. Creo que es siglo XVII. Vamos al corte comercial. Y ahora sí esperemos que ya esté conectado don Alberto, porque a mí sí no me gusta oír el mismo tono de mi voz, pero cuando toca, toca, ¿no? Ya está, qué bien. Gloria, gloria, aleluya. Don Alberto, buenos días. Naranja con limones. ¿Todavía no está? Ciruelas con frutillas. Helado de pistacho. ¿Está o no está? Bueno, sigo hablando hasta que me avisen que está. Ok. La esencia de la democracia no es la alternabilidad. Franklin Delano Roosevelt, a quien a mí me cae pésimo, entre paréntesis, fue electo presidente en noviembre de 1932. Asumió el poder. Vean las coincidencias. Roosevelt y Hitler asumieron uno la presidencia de los Estados Unidos y el otro fue nombrado canciller de Alemania en enero de 1933. Y estuvieron ininterrumpidamente en el poder hasta que se murieron. Ahí está don Alberto Acosta. Roosevelt unos días primero y luego Adolf. Unas grandes coincidencias entre Roosevelt, que era lo que se llama, en ese tiempo se usaba más el término, don Alberto lo va a conocer, era un fellow traveler, un admirador de Stalin, le regaló media Europa a Stalin. O sea, una lacra en política exterior. En política interior son cosas que algunos discuten. Los que siguen el pensamiento de la escuela austriaca o el pensamiento económico de don Alberto dirían que el New Deal estaba bastante equivocado en algunas cosas. Pero digamos que en interior, ya. Pero en política exterior, haberle regalado. La Segunda Guerra Mundial fue porque los nazis invadieron Polonia. Cuando los comunistas invadieron Polonia nadie dio nada. Y después cuando terminó la guerra le regalaron Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, lo que era de nuevo en ese tiempo Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Hungría. Obra de este imbécil. Pero bueno, mi querido Alberto, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Oiga, ya que toqué el tema, ¿cuál es su opinión sobre la política económica de Roosevelt, y del New Deal, y de que los viejitos, como él decía, de la Corte Suprema le bloqueaban lo que era inconstitucional? ¿Qué opina usted de esa parte de los Estados Unidos? Bueno, lo que sucedió es que fue una época de expansión significativa del gasto y de sembrar las bases para los desequilibrios que vinieron después. Entonces, más bien fue una política muy equivocada también que tuvo graves consecuencias posteriores. Pero que al principio parecía que funcionaba porque todo el mundo alababa el New Deal, pero ya parecía una religión esa cosa. Y luego salieron ¿cómo es? Los efectos ocultos. A ver, Al final del día es lo que sucede y que también nos sucede aquí más cerca con las políticas populistas. Al principio todo parece maravilloso. Cuando empieza la fiesta, pues todos están contentos, todos viven mejor, pero vienen las consecuencias inevitablemente. la Y eso borrachera, sucede también en política en el Ecuador. claro, cuando uno está tomándose unos tragos pasa chévere. Al día Pero por siguiente, supuesto, el problema es el chuchaqui que viene después. claro, pues el problema es chuchaqui. Pero bueno, obra en mis manos un print que tuvo la bondad de hacerme la secretaria de la Administración Pública de la Consulesa del Averno, de algo que usted tuvo la bondad de pasarme a mi WhatsApp de análisis semanal, y dice posición externa fortalecida, y luego veo que no aquí, pero en una noticia del periódico, que la reserva ha llegado, aquí usted me está poniendo que el riesgo país ha bajado a diciembre 12 a 532. ¿A cuánto estamos ahorita? Estamos diciembre, según el universo, diciembre 17. ¿Siguió bajando o está estable? La tendencia es hacia la baja. Es un riesgo país que sigue cayendo porque las cuentas fiscales se han fortalecido significativamente y eso se ve reflejado en el nivel de riesgo país que tenemos en este momento, que al día de ayer, que es el dato más Ajá, reciente, estamos hablando de 527 puntos. ya, bajó más, bajó 5 más. Está bien. Perdón, ¿con cuánto inició el presidente Novoa de riesgo país? Bueno, Más o el menos. punto, más que el cuánto inició, el punto más crítico es a cuánto llegó en su momento, Ya. porque hay un récord reciente de sobre 1900 puntos. Y 1900 puntos se produjo entre la primera y segunda vuelta.
1908 puntos exactamente, fue entre la primera y segunda vuelta electoral que se disparó de una manera astronómica frente al riesgo o la posibilidad de que retornen políticas populistas, heterodoxas, políticas económicas que hubiesen llevado a una situación fiscal aún más complicada. Entonces el riesgo país se disparó entre la primera y segunda vuelta. 1900. Cuando se conoció el resultado de la segunda vuelta, se desplomó inmediatamente en 1200, casi por debajo de los 1300 Y puntos. ahorita estamos en 500 y pico. O sea que, ¿sabe qué? Voy a ser cínico. Hay que darle las gracias pues a la tinta esa que se mueve de casillero. Y que sí, pero mire usted la diferencia, ¿no? El domingo hubo elecciones en Chile. Ayer el Universo Bonil dio muestras de que el tipo es un genio nuevamente. Sale hablando por teléfono Boric con Cast y le dice, oiga, acá ya las elecciones están definidas, no, acá no hay tinta saltarina, le dice Boric. Y entonces Cast le contesta, ¿qué pasa, bugón? Aquí estamos en Chile, aquí las cosas se hacen de otra forma, bon. Y bueno, le pregunta, claro que la señora Jara, miembro del Partido Comunista, afiliada desde los 16 años, perdió con más puntos que la señora Luisa. ¿Ya? Ahí, Pero ahí no nadie había habló. ninguna duda del resultado, porque fue un triunfo de Kast muy grande, con un respaldo enorme. 17 puntos, cuando había perdido con 3. O sea que le viró 20. Ya. Pero allá no hablan ni de la tinta que se mueve, ni del papel cómo es la papeleta que de un lado absorbe y del otro lado rechaza. Allá a la hora, la señora Jara salió a aceptar la derrota y llamó a Kast y ofreció irlo a visitar. Eso aquí en el Ecuador es impensable. ¿Por qué? Bueno, eso es la institucionalidad que tiene Chile. Es la gran diferencia. Ecuador sigue siendo una república bananera, lamentablemente, donde los políticos hacen y deshacen de las leyes, las manejan como que fueran un chicle, las estiran como chicle a su conveniencia, las interpretan, y eso lo que hace es que no haya certidumbre, porque cuando hay instituciones fuertes, hay certeza en la vida social. Esa es la ventaja de las instituciones. Uno tiene seguridad y dice, bueno, la ley dice tal cosa, entonces si uno actúa de una manera, el resultado es evidente, uno sabe qué va a pasar. Ya, perdón, Cuando las como instituciones del acabamos de país están regresar a la débiles, radio, no sea malito, pégase la explicada nuevamente de la diferencia entre la institucionalidad y la que era Cacao Republic, luego Banana Republic, algún tiempo fue Disque Petrolera Republic, porque somos un pedacito. A ver, ¿cuál es la diferencia? bueno, un país con instituciones fuertes como Chile da O Perú, certezas a la vida social. o Perú. Los ciudadanos saben qué esperar, Ya, porque existe una ley, saben cómo se aplica la ya, ley, saben si actúan de una manera, cuál va a ser la consecuencia. ya. En cambio, en un país sin instituciones fuertes, como el caso ecuatoriano, donde los políticos manejan la ley como un chicle, estiran la institucionalidad como si fuera un chicle a su conveniencia, en países como el nuestro no hay certezas. Por más que uno actúe de una u otra manera, no sabe cómo va a ser aplicada la ley a conveniencia del político de turno. Entonces, eso genera mucha incertidumbre, eso termina ahuyentando la inversión y eso es lo que es la queja permanente, no hay seguridad jurídica. Y claro, ¿cómo va a haber seguridad jurídica en un país donde la institucionalidad es débil? Incluso si la ley lo dice, esa no es la última palabra. No, Lo que importa es la opinión ciudadana, qué creen los ciudadanos, qué les gusta o qué no les gusta. No importa si es legal o no es legal. Y vemos casos de esos como por ejemplo el caso más reciente con el caso de la mina de Loma Larga, que ahora está haciendo noticia nuevamente, en donde lo que importa es la opinión de los ciudadanos, no si se hizo legal o ilegalmente y tampoco si se termina un proyecto de manera legal. Lo que importa es qué piensan los ciudadanos. Entonces, eso es parte de esa débil institucionalidad del país, en donde el día de mañana cambia la opinión pública y no importa lo que diga la ley, al final del día se hace lo que el político considere oportuno. claro, usted ha dado una explicación bastante educada y clara, a prueba de tontos, eufemística, ¿sí? De por qué estamos jodidos. Porque si en un país la ley está escrita, pero los educados se soplan la nariz con ella y los otros, pues ya sabe usted qué hacen. ¿Quién, quién puede ser tan estúpido de venir a un país donde pasa eso? Vea, en el Perú, que Fujimori, con todos los defectos y virtudes que tuvo, la gran virtud que tuvo es que aniquiló a una banda de enfermos mentales que quería destruir todo para empezar de nuevo,
porque así decía el presidente Gonzalo, que murió enjaulado en el Callao. Ya. Aquí, ¿cómo puede alguien venir si aquí está la ley? Aquí no tienen código. Sí, claro, tienen código civil, tienen el código de comercio, tienen el tribunal del tribunal fiscal, tienen la sala de los tribunales, tienen todo, tienen código penal, tienen todo. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Que no cumplen nada, pues allá cada uno decide, dependiendo de quién maneja quién tiene el mango de la sartén, si los huevos son fritos o revueltos. Entonces nadie viene, pues. Definitivamente, ese es el problema. No hay seguridad en las instituciones y Perú fue un ejemplo de cómo sí lograron mejorar esa institucionalidad. La política peruana es peor que la ecuatoriana, estamos muy claros. Han cambiado en los últimos 10 años, han tenido 8 presidentes. Ah, 8. 8. 8, hijo. Nos ganan Exactamente. largo. Entonces, Nos ganan largo. nos dan de largo una política disfuncional que Yeah. no funciona para nada. Pero a pesar de eso, la Constitución de 1993 del Perú lo que hizo es crear instituciones fuertes, De Alberto una Fujimori. seguridad jurídica. Garantizó en la misma Constitución, se garantizó la seguridad jurídica, el respeto de los contratos, la igualdad de condiciones entre la inversión nacional y extranjera, se garantizó la competencia, se eliminaron los monopolios estatales. Es decir, ellos transformaron y crearon un entorno de un país para invertir. Y es así que la política no funciona y sin embargo los capitales siguen llegando. Y sin embargo las finanzas públicas siguen siendo sólidas. El nivel de endeudamiento del Perú es bajo, no supera el 35% de su PIB. Y sin embargo tienen una moneda propia, no Propia. tuvieron que dolarizar, Propia. moneda propia, bien manejada, que de hecho ahora se está apreciando muy fuertemente, lo cual va a ser un problema de una moneda demasiado fuerte. Entonces vemos cómo sí es posible crear instituciones fuertes, lo hizo el Perú con una idiosincrasia muy cercana a la nuestra. Podemos decir que somos bastante parecidos en muchísimas áreas y a pesar de todo somos tan parecidos y al mismo tiempo tan distintos. Nosotros en cambio nos fuimos por la ruta del populismo, de la poca institucionalidad, de los monopolios estatales, del socialismo, de bloquear la inversión privada. A ver, punto de orden, como dicen en la asamblea. Estoy calculando las posibilidades, le perdí a alguien que sabe de eso, que me calcule las posibilidades o las probabilidades de que caiga un meteorito del tamaño suficiente para pulverizar la asamblea y nada más. O sea, tiene que ser un meteorito de unas dimensiones muy precisas, cosa que caiga ahí y no le pase nada al resto de las ciudades. La antigua San Francisco, muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, ahora es el DM. Oiga, hasta en eso estamos jodidos. Oiga, México, la capital era el DF durante décadas, hasta que un día los mexicanos dijeron, ¿cómo que DF? Nosotros somos Ciudad de México. Y volvieron a Ciudad de México, Bogotá. No, señor, es Santa Fe de Bogotá. Mientras ciertos países vuelven a sus orígenes, nosotros aquí inventamos cosas raras. El día que consigan crear el Gran Guayaquil legalmente, le van a pues ya Guayaquil no se va a llamar Guayaquil, sino GG, el Gran Guayaquil, G. O sea, bien estúpido, ¿no? Pero a ver, en el Perú se pudo hacer eso porque quien implantó la Constitución fue don Alberto Fujimori, que para antes de implantar la Constitución le dijo al Congreso que tengan la bondad de irse a su casa. A todas las autoridades la mandó a su casa y elaboró la Constitución, la sometió a referéndum, barrió, hizo las elecciones en el Congreso, barrió, y con todos los defectos que puede haber tenido Fujimori, el Perú tiene 32 años de estabilidad política y económica gracias a él. ¿Se acuerda cuando eliminaron 8 ceros de la moneda peruana porque las calculadoras no podían? Nosotros no hemos llegado a eso. Pero sin embargo, tampoco hemos tenido 8 presidentes en tan poco tiempo. Fíjese, desde el lápiz, Bularte y Gerí ahorita, 3. ¿3 en qué? En 2 años. Y los demás, todos, y lo peor, García se pegó un tiro, pero los otros están presos. Porque todos habían sido clientes de una institución que aquí nadie conoce, nadie recibió un dinero de ellos. Creo que es del África Central, una tal Odebrecht, creo que queda en Ruanda, no, queda en Brasil. ¿Ya? Y tenía una compañía para coimar. Bueno, allá los presidentes están o presos o pegados un tiro. Aquí no, fíjese usted. Aquí el que está preso es Glass, por cojudo además. Y creo que hay que resaltar No, corté la también los radio. logros de esa constitución que al final del día transformaron el Perú, transformaron totalmente, de pasar de ser uno de los países que menos inversión extranjera directa recibía,
recibía en promedio entre 1980 y 1992, recibió en promedio 0,1% del PIB. En cambio, a partir del 93 hasta la actualidad, en promedio ha recibido 3,8% de su PIB. A ver, 3,8. de De los países de la 0,1 región de que 0,1 a más 3,8. Eso es de multiplicado por 0,1 cuánto. pasó a 3,8% del PIB. En promedio de largo plazo, no estoy No, hablando de no, un no. año bueno, No, 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 no. no, promedio de largo plazo, O sea que desde el multiplicó 93 hasta la fecha. usted que maneja los Y números vemos mejor que que yo, ¿en cuánto multiplicó la inversión si pasó del 0,1 al 3,8? ¿En 38% o el 300, el 3.800%? 3.800 Eso. es una cantidad gigantesca. ¿Y cómo lo logró? Pues lo logró a través de instituciones que incentivan, que dan seguridad jurídica para la inversión privada. Y con eso logró superar incluso el nivel A de inversión Chile. extranjera que recibe Colombia. Colombia recibe en promedio 3,5%, o el que recibe Brasil, que recibe en promedio 2,9%. Y Entonces, Chile. es el país de la región que más inversión extranjera directa recibe. Es Creo que, decir, le, la creo, constitución creo que le ganó a Chile en funcionó. algún momento, ¿no? Creo que lo pasó a Chile en algún momento. Exactamente. Y en cambio, Ecuador está lejísimos. En ese promedio de largo plazo, 93 a 2024, es un periodo muy largo, el promedio ha sido 1,4. Si vemos datos recientes, no llegamos ni a 0,5. Pero ¿Qué? para comparar promedios con promedios, el promedio de largo plazo de Ecuador es 1,4. Entonces vemos cómo definitivamente el Perú hizo las cosas bien. Y no solamente que funcionó por la inversión extranjera, porque algunos dirán, ¿y a mí qué me sirve que haya más inversión extranjera directa? Pues nos debería interesar y mucho, porque vemos cómo el Perú también logró reducir la pobreza significativamente. Tiene actualmente un nivel de pobreza inferior al del Ecuador, no con gran diferencia, pero sí algo inferior. Pero a nivel de la desigualdad peruana es muchísimo más baja que la ecuatoriana. Entonces, por varios frentes que podemos querer evaluar, vemos cómo el Perú ha funcionado. Ese modelo le ha dado resultados, genera beneficios. Claro, no es que ya es Suiza, no, Mm. todavía tiene un camino por recorrer, tiene muchísimo por hacer, pero ha dado pasos significativos, mientras que Ecuador se ha quedado estancado, con un crecimiento muy lento, lamentablemente, y en los últimos 30 años del PIB per cápita del Ecuador ha crecido en apenas 1,7%, 1,7% del crecimiento de los últimos 30 años. Eso es un crecimiento tremendamente lento y eso significa que nos va a tomar muchísimos años para poder Ojalá. alcanzar los niveles que tienen otros países en la región. Una preguntita, don Alberto, escúcheme. En el programa anterior, nuestros distinguidos compañeros panelistas estaban entrevistando a un investigador, creo que tiene algo que ver con una universidad de Quito. Bueno, lo cierto es que actualmente la tasa de natalidad en Ecuador está muy bajando y sigue bajando. Pero si usted me dice que del 93 ahorita hemos crecido 1,7, ¿cuál ha sido la tasa de natalidad promedio? Porque si yo La tasa meto de la tasa, temo que sea negativo si metemos la tasa de natalidad. No, o sea, esto aquí la tasa de natalidad en el Ecuador ahorita, actualmente ha bajado, está alrededor de 1,5. Pero hace 30 años no era eh, 1,5. no, era mucho mayor. Claro. Era mucho mayor. Lo que sucede es que en el Ecuador también tuvimos un proceso migratorio importante, entonces había una natalidad alta, pero una cantidad importante de ecuatorianos salió del país a buscar lo que el Ecuador no le podía dar, Sí. que es empleo y opciones de ingresos. Entonces vemos que a este ritmo de crecimiento del país, o sea, viendo que el PIB per cápita en los últimos 30 años creció 1,7%, y comparo 30 años para que algunos, porque algunos ya dirán el tema político, quiere afectar a tal o cual No, 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 gobierno, es que está en 30 contra años. de este gobierno. No, 30 no, años. aquí entran todos los gobiernos, todos los anteriores, sin excepción, todos los Tre- gobiernos recientes. Estoy con hablando en 30 promedio de años 30 usted años. incluye desde Durán Ballén. Exactamente, todos están incluidos y el promedio es apenas 1,7% anual. A ese ritmo, y esa es una reflexión importante, a ese ritmo nos va a tomar 44 años alcanzar el PIB per cápita que tiene Costa Rica hoy. 44 años para ser Costa Rica. Costa Rica de hoy, ¿no? Porque de aquí en 44 años, pues Costa Rica habrá avanzado No. mucho más, nos habrá dejado votados también.
Pero suponiendo que Costa Rica la podemos congelar, que no cambie nada, en 44 años podemos ser iguales a Costa Rica. Oiga, ¿qué le han hecho Ahora los veamos si ticos? No, no les desee que se congelen, no sé, los ticos son buena gente. No sea así, ya vio. Oiga, y ya que comparó con Costa Rica, ¿y cuánto con el 1.7? ¿Cuánto tiempo nos tomaría igualar a Perú o a Chile o a Colombia? a Chile, tengo el dato de Chile A aquí. ver, Si congelamos a Chile, el Chile ya. de hoy, en 52 años pueden ser iguales. Mejor no pregunto, pues. Le iba a preguntar por un país europeo, pero mejor me quedo callado, porque no quiero. No tengo el dato de un país europeo. A ver, ¿de España. cuál? ¿En cuánto tiempo Pero vamos a perdón, poder ser como España España hoy? con el animal ese que tienen de presidente del gobierno está volviendo al viejo dicho de que Europa comienza en los Pirineos. Ese es una bestia, Pedro Sánchez. Total. Y un Pero en todo pillo, caso, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto nos tomaría? 91 años para lograr ser como España. 91 años, como España hoy. Estemos claros, a este ritmo no vamos a salir del subdesarrollo. Ni siquiera No, nuestros bisnietos van a ver un no, país desarrollado. no. Por eso es que es tan urgente cambios estructurales ya. Hacer lo que hizo el Perú en su momento, con la Constitución del 93. Dejar de decir, es que es cuestión de tener un buen presidente. Es que es cuestión de voluntad de los políticos. No, no hay nadie. Así logremos revivirle a Einstein y le ponemos de presidente, no va a poder cambiar las cosas si es que no hacemos cambios de fondo, cambios estructurales. Y los cambios empiezan por la Constitución. Necesitamos cambiar la Constitución. Perdimos una oportunidad muy importante que tuvimos de hacer una asamblea constituyente, había todos los riesgos, bueno, los procesos constituyentes siempre tienen riesgos, Todo y que, pero cruzar ahora la calle intentemos tiene, otras Alberto, vías. cruzar la calle tiene riesgos, perdóneme. Pero Todo totalmente, tiene todo tiene riesgo. riesgos al final, esa es Ya. la política hay riesgos, Así es, evidentemente, así pero es. hay que correr riesgos para poder lograr cambiar el resultado, porque otro riesgo igual de grave es no hacer nada, o tal vez más grave Es todavía. peor. El no hacer nada es garantizar que el subdesarrollo sea permanente. Entonces Claro. sí necesitamos aprender de la Constitución peruana, hacer reformas de este momento puntuales a la Constitución, enmiendas. ¿Qué temas fundamentales debemos incorporar que aprendiendo la Constitución peruana? Por ejemplo, menciono artículos de la Constitución A peruana. ver, El artículo 58 inicia diciendo la iniciativa privada es libre. Es fundamental. Es decir, el Estado no puede limitar la iniciativa privada. Artículo oiga, 61. en 5 palabras cambiaron el mundo. La iniciativa privada es libre. Imagínense esas 5 palabras en Ecuador. Imposible. Transformarían todo. Pero es imposible. Artículo, Imposible con las mentes que artículo tenemos ahorita. 61, por ejemplo. Ya, ¿cuál? Dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Es decir, garantiza la competencia. Eso también nos transforma todo, porque en el Ecuador hicimos lo contrario. El Ecuador es el país de los monopolios. Claro. El monopolio más grande es el del Estado. La Ese le cuarta iba a parte decir. de la economía. Estatales. Verá. Estatales, por supuesto. La Perdóneme. cuarta parte de la economía es un monopolio Así es. estatal Y tenemos consagrado otro. por la Sí, Constitución. señor. Y tenemos otro récord negativo respecto al Estado. ¿Quién cree usted que es el mayor vacunador del país? ¿Los tiguerones, los lobos, los chonequiles, los choneros, los lagartos, los elefantes marinos, las focas? ¿Quién cree usted que es el mayor vacunador del Ecuador? Bien. El Estado. En todas sus el Estado Nacional, el provincial no puede vacunar mucho porque las prefecturas provinciales no. Y el municipal. Ahora se inventaron en base a una reforma al famoso COTAT. Mea culpa, yo fui tan imbécil que voté a favor de esa cosa en la asamblea. El COTAT del 2010 tiene un artículo que le permite a los municipios cobrar un impuesto. Los municipios normalmente lo que cobran son tasas, que es un pago por la contraprestación de un servicio, porque el municipio aquí es eso, es una entidad que presta servicios, no dirige políticas ni nada. Ok, bueno. Pasó, y pasó, y pasó, y pasó. Hasta que a la actual alcaldía se le ocurre, que no lo han cobrado, yo sí lo voy a cobrar. Y como ya el 2020 no lo puede cobrar porque pasaron los 5 años, le mandan a usted una liquidación del 2021, 22, 23, 24 y 25 junta, con intereses por no haber pagado. Entonces yo pregunto, está bien, el actual alcalde fue electo el 2023. El 2021 y el 2022 yo no se lo sumo. Ya. Pero ¿y por qué el 2023 no cobró el 2023 más el 22 y el 21? ¿Y por qué el 2024 no cobró? ¿Y por qué esperó a tener una bola de 5 años? Entonces, ¿quién es el mayor vacunador del país?
No, definitivamente, los gobiernos locales tienen unos cobros irracionales, se Ah, inventan cobros por cualquier tipo, quieren cobrar por poner una antena, sí. por cualquier cosa. Se inventan unos cobros absurdos ¿Mm? para tratar de sacar dinero y con eso crean Sí, muchísima sí, inseguridad sí. jurídica. Volviendo a las reformas de Perú, A otro ver, artículo interesante, el artículo 62 dice los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. ni por Lo que se leyes. conoce como el contrato ley. Si Ya, el allá. Estado, si Ya, ya. una empresa firma un contrato con el Estado, ese contrato no puede modificarse por leyes o disposiciones de otra clase. Eso genera seguridad jurídica, que es justo lo que falta acá, porque aquí recordemos cómo se modificaban los contratos, cómo se modifican los contratos Sí. alegremente, y por eso después llegan estas millonarias indemnizaciones. Y con mucha miopía se dijo, ah, el problema es del arbitraje, hay que prohibir el arbitraje, y ahí nos salvamos de todos los problemas. No, el problema no es del arbitraje. El problema es el irrespeto a los contratos permanente, esa inseguridad jurídica que una y otra vez los políticos insisten en aplicar en el Ecuador. Vea, mi querido Alberto, le voy a poner un ejemplo clarísimo, dos clarísimos de que esa es una estupidez, eso de que el arbitraje. El uno no es arbitraje, fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador, digamos que ha tenido como, creo que como 34 o 35 demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A los gringos, como usted conoce, les encantan las estadísticas, ¿no? Entonces Ecuador tiene 35, digamos, partidos jugados, juicios. Tiene 0 empatados, 0 ganados y 35 perdidos. En la Corte Interamericana, que no es un arbitraje, vamos al arbitraje. Ah, que en el arbitraje siempre nos joden. Mentira. Chevron pedía 3.200 millones o 3.300 y le hemos sacado regalada en 232, eso sí. Adivine, no hay ley de repetición en el Ecuador, aunque la Constitución dice que el individuo que la embarra debe de repetir, el Estado debe repetir. Entonces no es el arbitraje, es la zapada o alguna otra cosa peor. ¿No se acuerda de la mano sucia que trajeron aquí un poco de artistas ultra izquierdistas que con tal de joder a una corporación eran capaces de jurar que 2 más 2 es 9 y sacaban la mano sucia de petróleo? Bueno, 200 y pico de millones hay que pagar. Pero nos salvamos. Los malos del arbitraje, en vez de cobrarnos 3.000 y pico, solo nos cobraron 200. Entonces, ¿cómo que es malo el arbitraje? Definitivamente ese fue un fraude procesal enorme, impulsado desde el presidente, desde el mismo gobierno, lo cual es un absurdo. O sea, un presidente que en vez de decir esto lo tiene que resolver la justicia en base a lo que dice la ley, que el que tenga la razón, pues la tenga, se metió a hacer política sucia y a manipular todo el proceso. Es una vergüenza para el país y es un precedente nefasto para el país porque demuestra cómo los políticos estiran como chicle las leyes en su beneficio o en lo que ellos creen que se debe hacer. Entonces, eso es parte de esos problemas importantes que tiene el país y que demuestran la débil institucionalidad que tiene el Ecuador. Débil, anémica. Otra tema. Oiga, ¿no será mejor anémico en vez de débil la institucionalidad Sí, ecuatoriana? totalmente, coincido Gracias. totalmente. Otro artículo interesante de la Constitución peruana, el 63, dice la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Perdón, usted Es dijo las decir, mismas condiciones. las mismas condiciones, algo que no sucede tampoco en Vamos el a cortar la Ecuador. radio. No, ¿por qué va a suceder en el Ecuador eso? Entonces vemos cómo a través de una institucionalidad adecuada se puede generar seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es un bien muy escaso en la región. Y el Ecuador tiene que buscar generar, si logramos mejorar nuestra institucionalidad en la Constitución, garantizar igualdad de derechos, no estoy hablando de garantizar nada extraordinariamente escandaloso, no, estoy diciendo igualdad de derechos para todos, un principio liberal básico, que todos puedan tener las mismas condiciones de inversión nacional e inversión extranjera, que los términos contractuales se tengan que respetar, el respeto a los contratos, son temas básicos de sentido común, pero que en el Ecuador no existen. Que el Estado facilite e impulse la competencia, no que sea el gran promotor de los monopolios estatales en toda la economía. Es un absurdo, eso tenemos que eliminarlo y que se garantice que haya libertad de empresa y libertad de contratación. Con eso, si logramos modificar estos temas, principios económicos muy sencillos, pero muy potentes,
vamos a poder ver los resultados. Un país que se logra volver más atractivo para la inversión, que puede crecer más rápido, que puede generar más empleo, más bienestar a los ciudadanos. Claro, pero los enunciados que usted ha tenido la bondad de compartir con nosotros y que concuerdo con usted son elementales en cualquier país que tenga una orientación no hiperliberal, yo nunca entendí lo ni del neoliberalismo, ni de la larga noche neoliberal, porque yo debo haber estado dormido, porque aquí, ¿cuál larga noche neoliberal si las leyes son un desastre? Ninguna, Ninguna, pues entonces, ninguna. a ver, pero para esta gente, no, pues ¿cómo va a tener el extranjero el mismo derecho que yo que soy ecuatoriano? No, yo tengo que tener privilegio, una. Segundo, todo lo que esté en el subsuelo es propiedad del Estado. Bueno, eso viene de hace mucho tiempo. ¿Está bien? Tercero, no, las áreas estratégicas solo tienen que ser del Estado. Y a ver, si las manejaran bien y no robaran, yo hasta podría medio comprar el argumento, no totalmente, pero sí medio comprarlo. Por ejemplo, en Chile Pero, la del cobre funciona bien y es estatal. Pero eso es en pero hay que estar Chile. muy claros. Aquí el problema, pero lo que hay que estar muy claro es que son áreas que requieren de inversiones tan grandes que los recursos no los tiene el No. Estado. Entonces, más allá de los malos manejos, que la corrupción, etcétera, que es parte del paquete, pero hay un punto de partida y es los recursos y la tecnología. El Estado no tiene ni recursos ni tecnología para manejar petróleo, para manejar minería, para manejar telecomunicaciones. Y son Electricidad. áreas que requieren inversiones tan grandes que necesitamos que vengan todos a invertir. Es que China lo hizo, los comunistas chinos lo entendieron hace muchas décadas. Cuando Deng Xiaoping dijo no importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que case ratones, y abrieron su economía con zonas especiales económicas, abrieron su país a la inversión extranjera. Y Ecuador, claro, somos mucho más radicales que cualquier comunista chino. ¿Qué nos íbamos a dejar que vengan esos capitales a sacar la plata del Ecuador? No, nosotros vamos a bloquearles, que no vengan, que el Estado es el único que puede invertir porque nuestros recursos no se llevan. El resultado es que el Ecuador estancado en el subdesarrollo, mientras que China, que entendió la importancia de la inversión extranjera, de la inversión privada, ha logrado crecer aceleradamente y estamos viendo los resultados ahora, cómo se ha transformado en una superpotencia. Y verá que no estamos hablando de hace 1000 años, por si acaso. Eh, una vez que muere el presidente Mao, hubo un periodo que el que realmente manejó China durante muchos años, porque Mao ya estaba medio tutú, era el primer ministro, Chu Enlai. Pero, a ver, ¿se acuerda de la banda de los cuatro? La viuda de Mao y los otros tres que querían reducir China, pues más o menos al estado prefeudal. China en ese momento debe haber tenido un PIB inferior al de Ecuador, bien inferior al de Ecuador, porque además son un montón. Bueno, se acabó esa payasada y mire dónde está China, pues ahorita. Lo que dice todo el mundo, ahorita hay un reparto mundial como en la época de las grandes potencias antes de la Primera Guerra Mundial. Pero solo que aquí hay tres y hay que ver si Europa entra como cuarto comensal con menos comida. Estados Unidos ya dijo claramente, América es mi área de influencia. Aquí no acepto a nadie. China, Asia. Tiene el problema de que India le va a decir, pero bueno, pero ya. Y la Unión Soviética, toda la parte del Asia Central, van a querer recuperar lo que era, perdón, Rusia va a querer recuperar lo que era el imperio de los zares. Les recuerdo que Varsovia era un gran ducado. Polonia Nuevo ya se lo habían repartido por tercera vez como país. Los tres países bálticos eran parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética. Pero bueno, ahí están las áreas de influencia. Y a eso vamos. Nos guste o no nos guste. Porque además a nosotros no nos van a preguntar, ¿eh? Por si acaso. Lo que yo creo que el Ecuador tiene que tener claro, y los ciudadanos ecuatorianos, es que la única manera para poder generar más bienestar es a través de más inversión. Necesitamos toda la inversión posible, toda. La inversión del Estado es insuficiente. No podemos contentarnos con tener el vaso medio vacío. Esa inversión, la billetera del Estado siempre será escasa. No tiene los recursos ni tendrá los recursos como para desarrollar áreas tan grandes como la energética. En electricidad necesitamos inversiones multimillonarias. El plan maestro de electricidad dice que necesitamos 17.000 millones en la próxima década. El Estado no los tiene ni los va a tener. Además que eso es para un desarrollo normal. El país podría apuntar a mucho más, a un crecimiento enorme en electricidad que nos permita desarrollar nuevas actividades. Si generamos gran cantidad de electricidad, podría ser un centro para procesamiento de minerales, por ejemplo, que requiere de mucha electricidad, para darle Ay. electricidad a todo el sector camaronero, para generar, para la minería.
actividades que requieren de mucha energía, pero para eso necesitamos entender que hay que abrirnos a la inversión. Lo mismo sucede en petróleo, lo mismo sucede en minería, lo mismo sucede en telecomunicaciones. Necesitamos inversiones multimillonarias Una que solo se preguntita. van a poder dar si es que abrimos la puerta a la inversión de manera radical. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es crear empleos, actividad Claro, económica para que mejore la calidad del claro. empleo, haya más ingresos a las Lógico. familias y para eliminar la pobreza de una vez por Así todas. es. Oiga, punto de orden, como dicen en la asamblea. Ya me llamaron a decir que están investigando el tamaño exacto del meteorito para que caiga. Y un día del pleno, un día que haya un pleno en el que vayan todos además, para que no se me vaya a escapar nadie. A ver, Ecuador apostó en el tema de energía limpia por la hidroeléctrica, que ya hay estudios que dicen que no es tan limpia por la erosión, por los valles que se inundan, etcétera. Vamos a las energías realmente limpias. En el Ecuador hay voces que dicen, y con cierta razón, que un país tan volcánico, porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, no se presta mucho para una central nuclear por los sismos. Pero yo les contesto que la del Japón, la de Fujiyama, no fue el terremoto, fue el tsunami el que causó el problema. Entonces no habría problema. Una, dos, en Nueva Zelanda, que es tan o más volcánico como nosotros, ellos están, bueno, Nueva Zelanda es otro mundo, ¿no? Yo he estado allí y cada vez que me acuerdo digo, Dios mío, qué diferencia que hay entre el primer mundo y esto. Bueno, allá usan la energía de los volcanes. Son pioneros en eso. Aquí nos sobran volcanes. ¿Por qué no usamos eso? Claro, falta la plata, habría que traerla. Pero sí tenemos alternativas para energía limpia que no implican seguir haciendo represas que dependen de si llueve o no llueve, porque la energía nuclear no depende de si llueve o no llueve, y usted comprenderá que el magma de los volcanes activos, se nos morimos usted, yo, los nietos, los bisnietos y siguen allí. ¿Y por qué no se aprovecha eso? Lamentablemente, la generación de energía es un monopolio estatal y el Estado es el que define qué es lo que hay que hacer. Y ese es parte del problema. No tenemos por qué definir qué energía generar. Eso tiene que quedar a libertad de los inversionistas. Habrá gente que dice es que el futuro es la energía solar. Pues perfecto, ponga su plata ahí, invierta todo lo que quiere, genere electricidad vía solar. Tal vez ese sea el futuro y la gana y la pega. Ya, A otros dirán, no, el futuro es traer una planta nuclear. Pues claro. invierta y ponga la planta nuclear. El problema es que en el Ecuador la energía, al ser un monopolio estatal, el Estado dice qué tipo de energía quiere. Entonces, en su momento le apostó todo a lo hidroeléctrico y se olvidó que necesitaba energía en firme, como la térmica, Claro. como complemento, porque la energía hidroeléctrica por sí sola no es suficiente porque hay estacionalidades. ¿No? O puede haber problemas como le está sucedió en España en su momento, hace no muchos meses, recordemos, que por un exceso de generación solar tuvieron un problema de una caída de todo el sistema, un Sí, gran apagón, sí. porque la generación solar se genera fuertemente durante el día, genera picos importantes y que tiene que ser compensada con una generación en firme que pueda nivelar el nivel de oferta y que Claro. no desestabilice a todo el ¿No? sistema. Entonces, al final del día, lo que se tiene que permitir es esa libertad de escoger qué energía invertir. Y el punto de partida es permitir la inversión en sí, porque en el Ecuador la inversión privada en los monopolios estatales, estamos hablando de electricidad, que es uno de ellos, Sí. no es permitida como primera opción. La primera opción es del monopolio estatal, es Pero decir, ¿con el qué Estado que plata? Pero invierte. Alberto, Hay yo una pregunto, excepción, ¿con qué plata? A ver, pero yo estaría... es que no tiene el dinero, por eso que Por estamos eso, viviendo entonces lo es que una estamos viviendo. estupidez, pues. Es como que yo le No diga a tienen los usted... recursos O como y que yo le entonces diga... nos quedamos sin inversión. Ya. Porque la excepción que existe, la primera excepción es si es que el Estado no lo puede hacer, se puede autorizar, dice la Constitución, la inversión mixta. La inversión de una empresa mixta. O sea, una empresa donde el Estado tenga al menos el 51% de las acciones. Si es que no se puede la inversión pública y tampoco se puede la inversión mixta, entonces ahí sí hay una tercera excepción. Es decir, la excepción de la Sí. excepción es la inversión privada. El resultado es que no se concreta nunca, porque hay que justificar todas las excepciones. Al final es un sistema absurdo. Entonces necesitamos cambiar esa estructura. El concepto de sectores estratégicos es absolutamente absurdo. ¿Cómo lo solucionaría yo?
simplemente reclasificando y diciendo, manteniendo el concepto de sector estratégico en la Constitución, no lo cambio, ¿Ya? pero diciendo, los sectores estratégicos son seguridad, ¡Salud! construcción de armamento y todo lo relacionado con la defensa nacional. Eso es sector estratégico. Retire todo lo demás. Yo, Un inclu- sector yo, productivo no puede ser estratégico. yo incluiría salud dentro de un sector estratégico. No, porque ahí eliminamos los hospitales y No, no, generamos no, otro no, no, problema. pero a ver, pero estratégico en el sentido de que el Estado tendrá hospitales, pero los privados pueden hacer todos los hospitales que quieran, pues, ¿no? El problema es que el concepto, el sector estratégico, una cosa es lo que nosotros entendemos. Decimos sector estratégico, uno entiende como algo importante. Pero para los socialistas del siglo XXI, sector estratégico equivale monopolio estatal. Entonces, Ya, el día que la pongamos, por ruina, ejemplo, la salud como monopolio la ruina, estatal, la ruina, la estamos ruina. eliminando, nos No, quedaremos sin salud. no, claro, Será nos la morimos. receta perfecta para que tengamos, igual que tenemos apagones eléctricos, tendremos apagones en la salud. No, no, no. En la salud que Oiga, actualmente, sí, por el lado público hay apagones, pero por el lado privado la salud está funcionando. Pero el sí, día de mañana, si se vuelve un monopolio estatal, tendrán que no, cerrar también esos puntos y tendremos cada vez menos servicios de salud. no, tiene razón, sería un suicidio colectivo. Sería un suicidio Definitivamente. colectivo porque no habría, a ver, ¿para qué vamos a hablar de los hospitales? Aunque de vez en cuando la pegan, ¿no? El otro día, hace un tiempo, en el Teodoro Maldonado, hace un mes más o menos, hicieron un trasplante dificilísimo con los médicos de aquí todos, pero una golondrina no hace verano. Muy simple, ningún sector estratégico puede ser atendido por un Estado que no tiene dinero, porque lamentablemente el Bill Metal, como dicen algunos, es el que mueve todo. Si usted quiere comprarse un carrito o un Rolls Royce, necesita plata. Si quiere comprarse una bicicleta o una motocicleta, necesita plata. Si se quiere comprar un saco o una camisa, necesita plata porque ya no hay trade. Ah, no, en la pandemia resucitó el canje, ¿no? Pero fue por la pandemia y no cambiaba la gente carros, cambiaba otras cosas. Entonces no puede haber un sector estratégico si el Estado no tiene dinero para atenderlo, porque entonces el propio Estado está reconociendo que un sector estratégico, que por definición es importantísima, se jode porque el Estado no tiene plata. Ni va a tener, Exacto. lo que es peor, ni tiene ni va a tener. Por eso la solución es muy sencilla. Sector estratégico es solo la defensa nacional. Eso es estratégico. Producción de armas, de misiles, de tanques, todo eso es estratégico. Monopolio estatal, el Estado que se encargue de todo, desde el principio hasta el final. Todo el resto de sectores productivos que actualmente equivocadamente están clasificados como estratégicos deben dejar de serlo. Y el día que hagamos eso, veremos cómo se acaba la crisis energética, la producción petrolera comenzará a subir La aceleradamente, minera. tendremos finalmente producción de gas natural, la minería seguirá subiendo, las telecomunicaciones prosperarán, la provisión de agua será mucho más abundante en la actualidad. Ya vemos los limitantes, hay alcaldías, municipios, en donde a los proyectos inmobiliarios se les dice, ¿sabe qué? No tengo agua para proveerle, usted ya no puede construir más, no hay agua. Y no estoy hablando de lugares muy lejanos. Y además, si el proyecto dice yo me voy a proveer mi propia agua, no, momentito, eso es un monopolio estatal. Usted no se puede proveer de agua, tiene que proveerle el Estado. Pero si el Estado no puede, no importa, la Constitución dice que eso es un monopolio estatal. Entonces, esos son los absurdos que están limitando el crecimiento económico. Esos son los absurdos que nos mantienen en el subdesarrollo. Yo diría que cuando hay un problema, a ver, que en el Ecuador le digan a alguien que no hay agua, es una barbaridad, es una estupidez, porque aquí sobran las fuentes de agua. Ah, que el Estado en sus distintos niveles no sea capaz de explotar y de sacar esa agua y ponerla a disposición de la gente es otra película. Pero aquí sobra agua. Usted traiga aquí un israelita, por ejemplo, a decirle que aquí no hay agua y el tipo hasta le pega porque cree que usted se está burlando de él, pues, ¿no? Allá no hay agua. Y eso es lo absurdo, en un país donde tenemos tanta agua, pero que claro, al agua hay que procesarla para que sea Claro. utilizable para el consumo humano, y ese procesamiento es un monopolio estatal. Se acabó. Y el Estado no lo puede hacer. Qué pena, no puede hacer esa infraestructura, no puede hacer esa urbanización, porque el Estado no está en capacidad de darle agua. Pero estamos rodeados de agua, porque además este caso de ejemplo es un ejemplo real, muy cercano a la zona que estamos viviendo. Estamos rodeados de unos ríos gigantescos, de agua en grandes cantidades, porque es lo que tiene el país. O sea, simplemente es suficiente con poner plantas de procesamiento de agua. Pero no, eso no es permitido. Eso es un monopolio estatal. Esos son esos absurdos de una constitución estatista que nos mantiene atados al subdesarrollo.
Ahora, una pregunta. A ver, la constitución nuestra vigente es del 2008. La anterior fue la del cuartel de Riobamba, la del 98. Y la anterior a esa fue la reforma que le hicieron a la constitución nueva, como decía la propaganda, que los militares pusieron a escoger, que creo que esa fue una idea muy inteligente. Hicieron 2 comisiones de expertos en leyes, de juristas de primer nivel, que prepararon 2 proyectos, ganó el proyecto, pero claro, apenas se instaló la asamblea, el Congreso, dijeron, no, esto de los militares no van a, y empezaron a meterle cambios. En cambio, la Constitución del Perú del 93 y la Constitución de Pinochet, que ha tenido unos cambiecillos por allí, la de Pinochet, cuando la quisieron cambiar, la extrema izquierda perdió por la paliza más grande de la historia de Chile. Fue una locura, 60 y pico a 30, una masacre. Y cuando la quisieron cambiar desde el otro lado, también la gente dijo que no. Tan mala no debe haber sido la Constitución de Pinochet. Y la de Fujimori no la han cambiado, ¿no es cierto? No. No solo que no, o sea, no es que es tan mala, fueron las 2 constituciones han sido muy Ahí buenas está. porque han logrado el resultado que tienen. O sea, Chile, por más que ellos se quejan y dicen todos los problemas que tienen, claro, ellos ya se ven en el espejo de Europa. Dicen, miren todos los problemas que tenemos, pero viéndonos en el espejo de Europa. Ellos ya no se ven en el espejo de los países vecinos de No. América Latina, porque ya están en otras ligas. Entonces, tan mala no fue que les permitió salir, despegarse de América Latina y pasar a ser uno de los países más desarrollados de América Latina, tanto que ahora se quejan porque ya no son Europa y que su nivel de vida todavía es inferior al de Europa. Pero ya quisiéramos tener nosotros el nivel de vida que tiene Chile y el grado de desarrollo que tiene Chile. Entonces, definitivamente, esa constitución, la de Chile, fue una constitución adecuada para crear institucionalidad para el crecimiento, para Igual a la de generar Perú. bienestar. Y la del Perú igual, ha logrado a mejorar su nivel de vida de manera notoria. Los indicadores sociales son excelentes. Claro, no es que se han solucionado todos los No, problemas. no se Si puede. se ven en el espejo de Europa, van a decir, miren, estamos en la lona. Pero es que tienen que ver de dónde salen Sí, pues no y estamos en compararse con los países de la región y quienes apostaron por otras rutas, como el Ecuador, que le apostó al socialismo y que sigue estancado. Claro, es cuestión de ver un mapa mundi y usted verá que Chile y Perú están en América y no en Europa. Hay algunos que... Bueno, los chilenos probaron un poco de la medicina que sabemos con Boric, ¿no? Ya le están echando la culpa a coro, desde el cretino ese de Diosdado Cabello, a coro a que la gran derrota de la pobre Yanez Jara no es por nada, sino por el pésimo gobierno de Boric. Pero bueno, mi querido Alberto, le agradezco muchísimo, como siempre, su amabilidad de atendernos. Sí, mientras en el Ecuador no haya seguridad jurídica y no se eliminen las barbaridades de los monopolios del Estado, mientras no haya libertad, no libertinaje, seguiremos jodidos. Le mando un gran abrazo, si no lo veo, feliz Navidad, le ruego saludos en casa. Un abrazo. Muchísimas gracias, unas felices fiestas, feliz Navidad para todos los oyentes también. Muchas gracias. Ya sabes, si te vas a ir a Manabí, por alguna razón tienes parientes, amigos, lo que sea, para estas fiestas, sean las de Navidad, los de Año Nuevo, y vas a ir por Puerto Viejo, entonces tienes que conocer el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo. Ahí convertirás tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio, 5 meses, está abierto Monte, un restaurante de haute cuisine, alta cocina, pero basada en las raíces de la cocina manabita, que bueno, si les tengo que explicar lo que es la cocina manabita, ¿qué? ¿Son gringos o de Groenlandia? Ya. Y luego, más tardecito, te vas a Solira Rooftop, donde la vista del amanecer, después de los piqueitos, un coctelito, te enamorará. Eso sí, mira tú a quién llevas, ¿no? Up to you. Ya. Oro Verde Manabí, tu nuevo gran destino. Y conoce más en oroverdeportoviejo.com. Y me equivoqué, es Oro Verde Portoviejo, tu nuevo gran destino, porque en Manta hay un Oro Verde, que además lo remodelaron totalmente y es espectacular, ¿eh? Por si acaso. Chicos, nos vemos mañana. Chao. RTP